Ahorita empezamos, jóvenes. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha bien, no? Se hace calor. A ver, uno más ingresando. Ya, ahora sí. Ahí. Sí. Ya, ahora sí se ve todo full, te lo cambio. Ya, buenas tardes, jóvenes. En esta clase vamos a continuar con el avance, ¿ya? Vamos a hacer diferenciales, ¿ya? Pero antes de empezar diferenciales, vamos a recordar cómo hacíamos diferenciales en cálculo 1. Ya vamos a poner aquí en cálculo 1. Lo usaban bastante ustedes los diferenciales. Por ejemplo, vamos a colocar aquí sea y igual a una función que depende de x. Cuando ustedes calculaban el diferencial, derivaban la función y luego multiplicaban por su respectivo diferencial. ¿Ya? Esto era calcular diferenciales en cálculo 1, ¿no? Era prácticamente derivar, pero colocar sus respectivos diferenciales. Era la misma fórmula de derivación. Ahora,
en cálculo 2, vamos a colocar una función de más variables. Sea z igual una función que depende de la variable x y depende de la variable y. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero encontrar su diferencial? El diferencial de z, ¿a qué va a ser igual? ¿De cuántas variables depende z aquí? De x y de y, ¿no? Entonces, sería derivada parcial de la función z respecto de la variable x. Cuando se termina de derivar, se anota su respectivo diferencial, en este caso de x. Más, ahora, derivada parcial de la función z respecto de y por dy. ¿Ya? Entonces, esto se puede generalizar a más variables, ¿no? Tienen que hallar las derivadas de cada variable y multiplicarle por su respectivo diferencial. Eso es lo que significa calcular diferencial. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Calcular la diferencial de, y ponemos los ejemplos. Inciso A, pongámosle z igual a 3x al cuadrado menos y elevado a la x. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular el diferencial, recuerden, coloco diferencial de z es igual. Primero, derivo respecto de x. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrado? 6x. Menos, ¿cuál es la derivada de y elevado a la x? X es variable y y es constante. Sería y elevado a la x por el logaritmo natural de y. Una vez que se termina de derivar, se multiplica por su respectivo diferencial. En este caso, el diferencial de x, porque estamos derivando respecto de x. Más, ahora derivamos toda la función respecto de la variable y. La derivada de 3x cuadrado, 0. Ahora, menos y elevado a la x. X es constante, pasa a multiplicar menos x y a este exponente se le resta 1. Y se multiplica por su respectivo diferencial. ¿Ven qué simple? Simple, ¿no? Pero continuemos, sigamos haciendo más ejercicios de diferenciales. Por ejemplo, coloquemos un inciso B como una función z igual al logaritmo de la raíz octava de x cuadrado menos y cuadrado más, a ver, pongámosle el seno de pi x cubo menos 2. ¿Ya? Oh, me va a salir un poco largo, pero no importa. A ver, si yo soy una persona que a veces no razona, lo voy a hacer muy largo el ejercicio. Pero como ustedes saben, propiedades del logaritmo, raíz octava es lo mismo que decir exponente 1/8. Y ese 1/8 puede pasar adelante y esto se me ve más simple, ¿no? Pi x cubo. Y acá recién hallo su diferencial. Diferencial de z es igual. Primero derivo respecto de la variable x. ¿Cuál es la derivada respecto de x? El 1/8 se mantiene por 1 sobre su argumento. Su argumento es x cuadrado menos y cuadrado. Acá arriba derivo su argumento respecto de x, 2x. Más, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno de pi x cubo menos 2. Por la derivada de lo que está dentro respecto de x, que sería 3pi x cuadrado. Cuando termino de derivar, recién coloco su respectivo diferencial. Diferencial de x. Aquí abajito vamos a poner el diferencial de y, ¿ya? Más, ahora derivo toda la expresión respecto de la variable y. La única que tiene es esta, ¿no? Sería 1/8 por... ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre su argumento. Aquí arriba colocamos la derivada de este argumento respecto de y, que sería menos 2y. La derivada del seno de pi x cubo menos 2 respecto de y, 0. Y esta era la derivada que tenía que encontrar, la diferencial que tenía que encontrar. Si ustedes lo ordenan, acá se cancela este con este, y me queda x arriba
y abajo me queda 4x cuadrado menos y cuadrado. Más este 3x cuadrado lo puedo traer adelante. Y aquí le meto el coseno de pi x cubo menos 2. Todo esto diferencial de x. Más por menos, menos. Este se cancela con este. Y arriba, abajo, 4x cuadrado menos y cuadrado. Diferencial de y. Y acaba, que pongámosles el menos. ¿Cómo lo ven? ¿Fácil o no fácil? ¿Se escuchó? Sí, Sí, se entendió. Allá, qué bueno, qué bueno. Copien, por favor. Diferencial exacta. Vamos a poner acá una teoría. Se dice que la expresión, coloquemos acá, m de x más n de y es una diferencial exacta. Se dice que es una diferencial exacta. Coma, si existe una función, en este caso de dos variables, cuya diferencial total es decir, por ejemplo, acá tenemos la función z igual a una función f de xy, ¿ya? Se dice que esta diferencial es exacta si existe una función z tal que el diferencial total de esta función z es igual al diferencial total de la expresión citada, o sea, de esta de acá. Vale decir que ustedes saben que se encuentra en el diferencial de z, esto es lo mismo que decir la derivada parcial de esta función z, ¿no? O si quieren pónganle f, igual no hay problema. Son iguales, ¿no? Respecto de x, diferencial de x. Más respecto de y, diferencial de y, ¿no? Dice que esta expresión de este diferencial total es igual a esta diferencial citada, ¿no?
Vale decir que esto de acá para ustedes es m y esto es n. Entonces, el diferencial de z es igual a m de x más n de y. Entonces, esto es un diferencial exacto, ya una diferencial exacta. Entonces, ¿cómo podemos calcular o cómo podemos saber si es una diferencial exacta? Vamos a poner acá la condición necesaria y suficiente para que la expresión sea una diferencial exacta es esta expresión. Prácticamente las derivadas parciales tienen que ser iguales. En este caso la derivada cruzada. La derivada parcial de m respecto de la variable y tiene que ser igual a la derivada parcial de n respecto de la variable x. Solo ahí pueden saber si la diferencial es o no exacta. ¿Ya? Solo ahí podemos saber si la diferencial es o no es exacta. Perfecto. Ahorita vamos a hacer un ejercicio simple para solo determinar si es exacta o no es exacta. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí está un ejercicio. Ya vamos a ponerlo aquí. No simple. Aquí. Por ejemplo, vamos a comprobar si esta diferencial es o no exacta. Entonces, nosotros nombramos m a esto y n a esto. Por favor, aquí cuidado. M, ¿quién es m? M es la función que está con el de x y n es la función que está con el de y. Imagínense que yo les pregunte algo así en el examen y yo les vuelque esto de x, de y, lo desordene. Ustedes tienen que ordenarlo para poder entenderlo. Si no, le van a pelar. Y eso les pasó a los ecuaciones diferenciales. Les volqué, les desordené y el resultado a veces era diferente. Varía por una cosita. ¿Ya? Y lo mismo puede ser con ustedes. Entonces verifiquemos si es una diferencial exacta. Se deriva cruzado. Esta función m, que está con el diferencial de x, se deriva respecto de la otra variable. Y. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrado respecto de y? 0. La derivada de menos 2xy respecto de y, menos 2x, ¿no? Aquí, derivada parcial de n respecto de x, ¿no? Esta n respecto de esta diferencial de x. Entonces derivamos. ¿Cuál es la derivada de 2xy cuadrado? Menos 2y, ¿no? La derivada de y3 elevado a la y, 0. Ahora, ¿estas dos expresiones son iguales? No. Como no son iguales, nosotros decimos como la derivada parcial de m respecto de y es diferente a la derivada parcial de n respecto de x,
la diferencial no es exacta. ¿No? Eso es lo que tienen que hacer. Ahora imaginemos otro ejercicio, algo parecido. 3 por e elevado a la xy menos 4. Diferencial de x más, a ver, pongámosles aquí 3 sobre y, e a la xy menos, qué sé yo, menos pi diferencial de y. Ahora verifiquemos esto. Respecto a y, aquí vamos a ponerle, acá vamos a ponerle, pongámosle la x para que sea ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta expresión que está con el diferencial de x se llama m. Esta que está con el diferencial de y se llama n. Entonces, la derivada parcial de m respecto de la variable y es igual a ¿qué? ¿Cuál es su derivada? Sería 3 sobre x, estamos llevando respecto de y. La derivada de e a la xy es e a la xy por la derivada de su exponente respecto de y, que sería x. Este se cancela con este. ¿Qué me queda? 3e a la xy. Ahora aquí abajo, derivada parcial de la función n respecto de x es igual a aquí. Derivamos esto respecto de x, ¿no? Va a ser 3 sobre y es constante. La derivada de e a la xy es e a la xy por la derivada de su exponente respecto de x, que me quedaría y. Esta y con esta y se van y me queda 3e a la x y. Ahora aquí también vemos, ¿no? Vamos a ponerle aquí como la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x, coma, la diferencial es exacta, ¿no? Es exacta. ¿Ya? Entonces ahorita solo hemos aprendido a calcular si es o no es exacta, ¿ya? Pero la pregunta que vamos a tener en el examen no va a ser esa, va a ser aparte de determinar si es exacta o no, hay que determinar la función, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Nada? Solo con 2 hay, hasta con 3, ¿no? Pero es un poquito más largo y complicado, pero con 2 nomás vamos a trabajar nosotros. ¿Cómo sabemos que está desordenado? Porque acá dice dx y acá dice dy, ¿no? Yo lo puedo poner acá el dy primero y luego el dx. Entonces, la Ya. idea es la estructura para no perderse. Claro que el que sabe Ya. agarra y se da cuenta y lo hace, pues no, directo también se puede hacer. Pero algunos se confunden. ¿Lo borro? Ingeniero, eso que dijo de que aparte de definir si la diferencial es exacta o no, que había que definir la función o algo así, ¿a qué se refería? Ahorita vamos a hacer ejercicio de eso ya. Ah, ya, gracias. Solo hemos determinado si es o no es exacta. Si no es exacta, ahí acaba el ejercicio. Si es exacta, hay que encontrar la función. ¿Ya? Por si acaso, este tema también lo van a ver en ecuaciones diferenciales. Se llaman ecuaciones diferenciales exactas. Y hay ecuaciones diferenciales no exactas. En las exactas se sigue casi el mismo procedimiento que vamos a hacer.
Y en la no exacta se encuentra una función tal que el multiplicar todo el diferencial haga que la ecuación diferencial sea exacta. Pero eso lo van a ver en ecuaciones. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar solo con exactas. Con diferenciales exactas. Sigue ingresando. Ahora vamos a poner así unos pasos para resolver una diferencial exacta. Ya vamos a colocarlo así. M. Por ejemplo, vamos a asumir que esta diferencial es exacta, ¿ya? Vamos a asumir que es exacta, ¿ya? Vamos a poner acá la diferencial. Ajá. Exacto. Pongámosle, bueno, así pongámosle por ahora. Entonces, para saber que es exacta, o sea, nosotros hacemos este paso, ¿no? Esto ya cumple, ya. Ya, obviamente, esto ya cumplió. Ahora, para encontrar la solución, ¿ya? Para encontrar la función z, vamos a ponerle acá para hallar la función z, coma, se sigue los siguientes pasos. Vamos a llamarle paso 1 a este, que a pesar que a mí no me gusta llamarlo, pero por esta vez. El paso 1 vamos a asumir que la solución, que la función, bueno, directo esto, ya la función, el paso 1 es el siguiente. La función z buscada, saben que z es igual a f de x y, ¿no? Vamos a ponerla acá. La función es esta. F de x y es igual a ¿quién? Es igual a la integral. Y ustedes eligen cuál de los dos es más simple de integrar. Imaginemos que m es más fácil de integrar. Si escogen m, va a ser m de x. Una vez que ustedes terminen de integrar esto obviamente va a venir con un más c al final, ¿no? Más una constante respecto de la variable y. Primer paso es integrarlo. Segundo paso es encontrar la derivada parcial. Una vez que ustedes integraron, derivan esa función que encontraron respecto de la variable que no integraron. En este caso integraron respecto de x, entonces acá derivan respecto de la otra variable, y. Aquí usaron m y aquí lo igualan a n, ¿ya? Una vez que hacen eso, van a simplificar lo que tengan que simplificar y les va a quedar una expresión así. Van a tener que encontrar la derivada de la derivada de la constante, más o menos le va a quedar así. C de y respecto de y, igual, imaginemos que nos da una función, no sé, puede ser respecto de x y de y, una función g de x y.
Ustedes esta función tienen que encontrarla resolviendo de la siguiente forma, ¿ya? Este de y lo pasan a este otro lado, no es correcto a veces decirlo así, pero vamos a tomarlo por ahora de esa forma, ¿ya? Y aquí encuentran la función c, ¿ya? Vamos a asumir que esta para ustedes va a ser la ecuación 1, y aquí ustedes van a encontrar la c. Van a encontrar la c igual a una función g mayúscula de x, y, ¿ya? No va a ser necesario que aquí le pongan c tampoco. 2. Y el último paso sería esto. Reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿ya? En la ecuación 1 tiene la función f más c. Y esta sería su solución. Ya vamos a resolver este problemita que colocamos, ¿ya? Entonces, volvemos a ver, vamos a tener una diferencial exacta. Si es que es exacta, obviamente la vamos a verificar. Si es exacta, para encontrar la función, ¿no? La función, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el paso 1. Vamos a decir que la función es igual a la integral de quién, de cualquiera de estos dos. Si escojo el primero, vamos a tener una constante de y. Si escojo el segundo, voy a tener una constante de x. Obviamente lo van a integrar y va a ser su ecuación 1. Una vez que lo integraron, van a derivar la función respecto de la variable que no integraron. En este caso integramos respecto de x, entonces derivamos respecto de y. Aquí usé la función m, aquí lo igualo a n. Si fuera al revés, también hago lo mismo, ¿no? Luego, una vez que ustedes hagan esto, van a simplificar y les va a quedar esta expresión. En esta expresión separan las variables, lo integran y tienen cuánto vale la función c. Este valor de la función c de la ecuación 2 lo reemplazan aquí en la ecuación 1 y ahí acabó el problema. Tienen la función cuyo diferencial total es la diferencial exacta. Recuerden que f de x y es lo mismo que decir z, ¿no? Tienen la función z. Parece complicado, ¿no? Pero con un ejercicio van a ver que es fácil. Este lo vamos a hacer, ¿ya? ¿Ya lo copiaron? Este ejemplo. Entonces la pregunta sería hallar la función z o la función f de x cuyo diferencial total es esta expresión. Para eso, ¿qué es lo que vamos a ver? Ver si esta ecuación, si esta expresión es una diferencial exacta o no. Para eso le llamamos m de x, obviamente, y esto n de y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Derivar parcialmente, ¿no? Entonces, derivada parcial de la función m respecto de la variable y, ¿no? Se deriva cruzado. Entonces, derivo esto respecto de y. Me queda 3x sobre x de constante. La derivada de e a la xy es e a la xy. Por la derivada de su exponente respecto de y, que me quedaría x. La derivada de una constante 0. Entonces,
Aquí obviamente esto se cancela con esto. Y tenemos 3e a la xy. Derivada parcial de n respecto de x. Ahora derivamos esto respecto de x. 3 sobre y es constante. La derivada de e a la xy es e a la xy. Y derivamos su exponente respecto de x, que me quedaría y. Y con y se cancelan. 3e a la xy. Perfecto. ¿Las derivadas parciales son iguales? Pues sí. Entonces, vamos a poner aquí como la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x, coma, la diferencial es exacta. Es exacta. Ahora vamos a encontrar la función z, ¿no? ¿Cuál sería el paso 1 para encontrar la función z? Pongamos aquí la solución. Es la función f de x, y, ¿no? Esa es la que estamos buscando, que es lo mismo que decir z, ¿no? Lo mismo. El paso 1 me decía que yo tengo aquí la función f de x, y igual a la integral y escojo cuál de los dos es más simple, cualquiera, ¿no? Vamos a usar el n, ¿ya? Para que vean que esto es simple. Siempre escojan el más simple de integrar, ¿ya? Aquí creo que hubo un problema. De x. Sí, aquí hubo un problemilla, jóvenes. Me puse una integral que no se puede sacar. Ya esta no se puede sacar, pero bueno, vamos a hacerlo así, ¿ya? F de x, y es igual, esta integral no sale, me quedaría 3, vamos a colocarlo como está, e a la xy sobre y, diferencial de y, ¿no? Menos, ¿cuál es la integral de pi diferencial de y? Pi por y. Sumamos la constante de la integral de la variable que no hemos integrado. Esta es la función que tienen, esta es su ecuación 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí, en el paso 2, derivamos parcialmente esta función respecto de la variable que nos integramos. Integramos respecto de y, acá derivamos respecto de x y lo igualamos a m. La respuesta va a salir con integrales, pero eso es fácil para ustedes. Derivamos entonces esta expresión respecto de la variable x. Como y es constante, no pasa nada, sale afuera 3 sobre y por el integral del diferencial, la derivada de la integral me da el argumento, o sea, me da lo que está dentro. Entonces lo que está dentro sería e elevado a la xy. ¿Respecto de qué variable están derivando? Respecto de x. Entonces derivamos su exponente respecto de x, que me quedaría y. Perfecto. A ver. Pam, pam, pam. Déjenme verlo acá. No, está bien así nomás. Les queda su argumento, está bien. ¿Ya? Les queda solo su argumento. El integral del diferencial le queda lo que está dentro. Ya la y ya la hemos sacado. Menos la derivada parcial de pi y respecto de x me da 0, ¿no? Más la derivada de la constante de x respecto de x. Esto es igual a la función m. Y mi función m es 3 sobre... Aquí hubo un problema. Ajá. Sí, creo que sí. Vamos. 3 elevado a la xy menos pi. Ajá, ajá. Sí, aquí estaba, sí. Aquí estaba el problema. Vamos a hacer otro problema, creo acá por la integral, es que aquí me confundía. Vamos a ver, vamos a analizar una vez más, a ver. A ver,
La diferencial es exacta, perfecto. La derivada parcial de la función respecto de x. Vamos acá. Está bien. Sí. Puede ser. A ver, coloquemos. Esto es lo que nos quedaría. 3 sobre x menos pi. Esto que está sumando pasa a restar. Perdón. E a la xy menos pi menos 3 sobre y e a la xy. Y este de x pasa a multiplicar, ¿ya? Aquí lo único que tienen que hacer es integrar. ¿Ya? Integramos entonces. Integramos y vamos a tener la constante de x va a ser igual a, como estamos integrando respecto de x, aquí no se puede hacer nada, ¿no? Ajá. Y a la xy sobre y cuadrado. Esto me va a quedar así. Esta no se puede integrar. ¿Perdón? Disculpe, en el paso 2 dice igual a m, pero copió el de n, porque m es igual a menos Razón. 4. Lo copié mal acá. A ver. No, Sube. arriba. Arriba. Acá. Esto, ¿no? Aquí era, ¿no? Sí, 3 sobre x a la xy, aquí integramos, no se puede integrar, esto sí, pi xy. Sí, esto nomás era. Ya, muy complicado. Bueno, esta de acá no se puede integrar. Esta de acá sí, menos 4x. Y esta de acá sí se puede integrar. Me quedaría 3 sobre, como estamos integrando respecto de x, me va a quedar y cuadrado e a la xy. Ya está la ecuación 2. Ahora vamos a ver si sale. Entonces, el último paso era reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, tenemos la función, ¿no? La función f de xy es igual a 3 veces la integral de e a la xy sobre y diferencial de y menos pi y más la constante, y la constante es toda esta de acá. Integral, este 3 lo puedo sacar afuera, está estorbando. E a la xy sobre x diferencial de x menos el 4x. Y este más, ¿no? 3 sobre y cuadrado e a la xy. Esa sería la solución. Ya en el esta de acá es porque me inventé, salió estas integrales, ¿no? Ahorita vamos a hacer uno exacto, ¿ya? No vamos a ponerle estas cosas que no se puedan integrar, porque eso puede llegar a confundir un poco. Cópienlo, por favor. Ahorita vamos a hacer uno que sí, del práctico, vamos a hacer, a ver, uno que sí se pueda. ¿Dónde está? Ya. ¿Ya lo copiaron? Vamos a hacer esto del práctico, ¿ya? Vamos a hacer el 1, 2x más y sobre x.
Diferencial de x más logaritmo natural de x menos 2 coseno más y. A ver, con esto. Con esto, a ver. Esta es la función m y esta es la función n. Veamos si es una diferencial exacta. Derivada parcial de m respecto de y. Derivamos respecto de y. La derivada de x, 2x, 0. La derivada de y es 1. 1 sobre x. Derivada parcial de n respecto de x. Derivamos respecto de x. La derivada del logaritmo, 1 sobre su argumento. La derivada del coseno de y, 0, ¿no? Entonces aquí sí salió más simple, ¿no? Entonces decimos, como la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x, toma la diferencial es exacta. Como la diferencial es exacta, nosotros ya sabemos cuál es la solución, ¿no? Acá la solución es z igual a la función f de x, y que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, el paso 1 era encontrar esa función f de x, y escogemos cuál de los dos para ustedes es más simple de integrar. El primero, ¿no? Entonces, si escogemos el primero, vamos a ponerlo así. Saben que aquí va a haber una constante respecto a la otra variable. Integral de m. ¿Cuánto vale m? 2x más y sobre x. Diferencial de x más la constante de y. Entonces, la función f de x, y es igual. ¿Cuál es la integral de 2x diferencial de x? ¿Qué función derivándola me da 2x? X cuadrado, ¿no? Más, ¿cuál es la integral de y sobre x? Y es constante, ¿cuál es la función que derivándola me da 1 sobre x? El logaritmo, ¿no? Logaritmo de x. Más la constante de y. Perfecto. Aquí tienen ustedes su ecuación 1. Ahora aquí no salió con integrales, ¿no? Porque las integrales eran de las que se podían. Entonces, el paso número 2, es derivar la función que hemos encontrado, en este caso f de x, y, respecto de la variable que no hemos integrado, en este caso respecto de y. Acá usamos m y acá colocamos n. Entonces, derivamos esta expresión respecto de la variable y. ¿Cuál sería su derivada? La derivada de x cuadrado 0, la derivada de y es 1. Entonces solo me queda el logaritmo de x más la derivada de la constante de y respecto de y. Igual a n. ¿Cuánto vale n? Logaritmo natural de x menos 2 veces el coseno de y. Y aquí este se cancela con este. Me queda diferencial de la constante de y menos 2 coseno de y. Recuerden que este diferencial de y pasaría acá adelante. Y acá tienen que integrarlo. Ya, vamos a ponerlo así. Y como ustedes ya saben integrar bien, el integral del c de y me da la c de y. Este menos 2 lo puedo sacar afuera. Y la idea es integrar el coseno. ¿Qué función derivándola me da el coseno positivo? El seno, ¿no? Entonces, seno de y. Esta acá para ustedes es la ecuación 2. Y la solución es reemplazar 2 en 1, ¿no? Reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1. Y esta sería la solución. F de x, y es igual a x cuadrado más y logaritmo natural de x, ¿no? Aquí. Más la c de y, pero la c de y es negativa. Es menos 2 seno de y. Y ahí acaba. Ahora sería un poco más simple, ¿no?
escuchan? Sí, no me escuché. Disculpe, ingeniero, ¿cuándo sabemos que cuando lo igualamos a n o a m? Ustedes escogen cuál de las dos expresiones es más fácil de integrar. No, ustedes cualquiera pueden escoger, pero tienen que ver la comodidad. La más fácil de integrar es la que siempre se sabe usar, ¿no? El resultado va a ser el mismo. Ah, ya, ok, muchísimas gracias. Vamos a hacer la misma, pero vamos a cambiarlo, ¿ya? ¿Ya sacaron captura? Supongo que sí. Ya. Para que vean. Aquí en esto vamos a usar n de y y la constante sería respecto de x. ¿Ya? Estamos usando la otra. Igual es fácil de integrar, pero vamos a ver qué nos toca. Integral de n, logaritmo natural de x, menos 2, coseno de y, diferencial de y, más la constante respecto de x. Entonces, la función igual, ¿cuál es el integral del logaritmo de x respecto a y? Es como si fuera una constante. Ah, entonces me va a quedar y logaritmo natural de x. Esa es su integral. El 2 es constante. ¿Cuál es el integral del coseno? Solo el seno, ¿no? Más la constante de x. Perfecto. Esta de acá es su ecuación 1. Vamos con la siguiente. La siguiente dice que tengo que derivar parcialmente la función. Acá integramos respecto de y, acá derivamos respecto de x. Aquí usamos la función n, acá le igualamos a m. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Derivada de la función respecto de x. Entonces, derivamos respecto de x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre su argumento. Entonces, me queda solo y sobre x. La derivada del seno de y, 0. Y acá me queda más diferencial de la constante de x respecto de x igual a m, y m vale 2x más y sobre x. Y sobre x con y sobre x se cancelan y acá me queda la diferencial de la constante igual a 2 de x. Esto de acá es lo que yo tengo que integrar. Entonces, c de x. ¿Qué función derivándola me da 2x? El x cuadrado, ¿no? Siguiente, reemplazo 2 en 1. Entonces, mi función f de x y va a ser igual, estoy copiando esta, y logaritmo natural de x menos 2 seno de y más la constante de x, pero la constante de x es x cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, es la misma solución, ¿no? Pero hemos partido del otro lado. Por el lado que partan, siempre van a llegar a la misma solución. Y aquí lo único que puede ser es que esté un poquito desordenado, pero no importa. Entonces, el consejo que yo les doy, escojan la que es más simple de integrar. Siempre escojan eso para que sea un poco más fácil. A veces lo que más cuesta es integrar. Derivar es facilita, es tabla nomás, ¿no? Pero en integrales a veces les puede tocar una por parte, o no sé, lo que haya. ¿Ya lo copiaron? Sí. Ya. Vamos a hacer otro.
Ahorita voy a buscar uno. Ya. Está acá. Que sería 1 menos y cuadrado. Y seno cuadrado. Esta. Dx. Ah, entonces esto acá es m. Todo esto acá es n. Entonces, derivada parcial de la función m respecto de y. La derivada de 1, 0. La derivada de y cuadrado, 2y. Como está el negativo adelante, menos 2y. Seno y coseno son constantes, ¿no? Seno y coseno de x son constantes porque estamos derivando respecto de y. Ahora está acá. Derivamos respecto de x. Como es negativo, el negativo está por delante. Este 2 pasa a multiplicar 2y. Y a este se le resta 1, seno de x. La derivada del seno, coseno, ¿no? Entonces son iguales, ¿no? Entonces colocamos aquí como la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de m respecto de x, coma, la diferencial es exacta. La diferencial es exacta. Ahora, para ustedes, ¿cuál es más fácil de integrar? ¿La primera o la segunda? ¿M o N? Fíjense, acá hay que integrar respecto de X. Aquí hay que integrar respecto de Y. ¿Cuál es más simple? El segundo. ¿Cuál? N. N. Sí, ¿no? N. La solución es obviamente la función z igual a la f de xy, ¿no? O sea, la función z estamos buscando, pero igual es lo mismo que decir f de xy. Bueno, el paso 1 era colocar la función f de xy y ustedes definieron que la más fácil de integrar es la función n, ¿no? Vamos a ponerla así. Acá se le mete una constante, pero respecto de la variable, en este caso x, ¿no? Medio feo hacerlo así, vamos a ponerle así una función. Ya, porque a veces con la c a veces se confunde, ¿no? Vamos a ponerle un phi de x, como si fuera una constante, ¿ya? Entonces, integral de n, ¿cuánto vale n? Menos y seno cuadrado de x diferencial de y más phi de x. Entonces esto está fácil. Acá dice integre respecto de y, todo lo que no sea y es constante, o sea, no se toma ni en cuenta. ¿Cuál es la integral de y? Y cuadrado sobre 2, ¿no? Eso es directo. Esto es constante, se mantiene, más phi de x. Perfecto. Esta es la ecuación 1. Siguiente paso, el paso 2 es derivar parcialmente esa función f de xy respecto de la variable que no he integrado.
he integrado respecto de y, entonces derivo respecto de x. He usado la función m, acá le igualo a la función, perdón, he usado la función n, ahora le igualo a la función m. Entonces, derivamos respecto de x esta expresión. Lo mantenemos el menos y cuadrado sobre 2 por, ¿cuál es la derivada del seno cuadrado de x? Es 2 seno de x por el coseno de x, más el diferencial de phi de x respecto de x. Igual a la función m, y la función es m1 menos y cuadrado seno de x coseno de x. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué vamos a tener acá? Estos dos se cancelan y nos va a quedar menos y cuadrado seno de x coseno de x. Diferencial de phi de x respecto de x igual a 1 menos y cuadrado seno de x coseno de x. Estos dos son iguales, ¿no? Entonces se cancelan. ¿Qué es lo que vamos a tener? Diferencial de phi de x es igual a 1 diferencial de x. Aquí se integra. Y aquí me queda phi de x igual a, literal de 1 de x es x, ¿no? Porque la derivada de x da 1. Ecuación 2. Entonces, reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1. Y aquí tenemos la solución. F de xy, que es la función z, menos y cuadrado sobre 2 seno cuadrado de x más phi de y, que sería más x. Ahí acaba. ¿Cómo lo ven esto? ¿Fácil? ¿O no fácil? Por el momento así. Más Más o menos. Inge, ¿puedes explicar por favor otra vez cómo derivó la integral de f de xy en el paso 1? No, esto. No derivé la integral, integré esta ecuación 1. Esta ya estaba integrada. Esta es la que derivé. Derivé respecto de x. Este y cuadrado sobre 2 es constante. Lo copié. Solo derivé el seno cuadrado. Para derivar el seno cuadrado, este 2 pasa a multiplicar y se queda 2 seno de x. Luego se deriva por el seno. La derivada del seno es coseno. No se la regla de la cadena de cálculo 1. Más, ahora derivan esta función phi y acá se coloca diferencial de phi de x respecto de x, porque no sabemos qué es eso, ¿no? Y acá lo igualamos a m, que sería toda esta expresión, ¿no? Entonces aquí cancelé los dos, y como esta expresión es igual a esta expresión, se cancelaron y solo me quedó el 1. Este de x pasa a multiplicar y se integra. No sé cuál, ¿esto era? ¿Hola? Disculpe, ingeniero, si la diferencial no da exacta, tendríamos que igual hacer toda esta solución de z igual a f de x, ¿y? No. Si esto no es exacto, ahí acaba. ¿Ya? Esta ya es materia de ecuaciones diferenciales, no lo vamos a ver nosotros. Si dice que no es exacta, ahí acaba. Pero si es exacta, tienen que hacer todos los pasos. ¿Ya? Ok, muchísimas gracias. Ok. A ver, ¿qué más podemos hacer? Una ejercicio más, a ver. Nomás hagamos. ¿Lo borro?
A ver, x cuadrado más y cuadrado sobre x y cuadrado menos 2xe a la x cuadrado más x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado y cuadrado. Perfecto. Antes de resolver así directo, derivar, hay que tratar de que este ejercicio sea más simple para nosotros, ¿no? Ya, acá está el de x, lo voy a ordenar, ¿ya? Entonces, menos por más, menos 2x a la x cuadrado, no pasa nada. Menos por más, menos, todo va a ser negativo. Esto lo distribuyo para ambos, x cuadrado sobre x cuadrado y menos y cuadrado sobre x cuadrado y. Todo esto de x más, ahora este denominador lo distribuyo para ambos y hago esta expresión de esta forma. Ya ahí era el tumbe, ¿no? Fíjense que estaba volcado. Vamos a simplificar lo que se puede hacer, lo que puede ser simplificado. Este se va con este, 1 sobre y, una y se va con una y sobre x cuadrado de x más, uno de estos se va con esto, x sobre y cuadrado, más, este se va con este. Vamos a ver si es exacta, ¿ya? Ya está un poquito más ordenado, un poquito más simple. M, N. Entonces, derivada parcial de M se deriva cruzado, ¿no? Respecto de Y. ¿Esto tiene variable Y? No, 0. ¿Tiene variable Y? Sí. ¿Cuál es su derivada? 1 sobre Y al cuadrado. ¿Tiene variable Y? Sí. 1 sobre X cuadrado. Perfecto. El otro lado. Derivamos parcialmente N respecto de X. ¿Cuál es la derivada de esto respecto de X? 1 sobre Y cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre X? Menos 1 sobre X cuadrado. ¿Son iguales? Sí. Son iguales. Entonces colocamos aquí como la derivada parcial de M respecto de Y es igual a la derivada parcial de N respecto de X, coma, la diferencial es exacta. La diferencial es exacta. Perfecto. Como la diferencial es exacta, nosotros sabemos cuál es la solución, ¿no? Vamos a poner aquí. La solución es la función f de x y igual a z, ¿no? O z igual a f de x y. Entonces, para encontrar esto tenemos dos pasos, ¿no? Vamos aquí el paso 1. ¿Cuál es más simple de integrar? ¿M o N? N. Bien.
Entonces, ¿ven qué es fácil? F de x, y es igual al integral de n de y. Si aparece n de y, aparece una constante, ¿no? Le vamos a poner phi, en este caso, respecto a la otra variable. Ahora seguimos. Integral de la función n. Y la función n es x sobre y cuadrado, 1 sobre x. Diferencial de y más la constante respecto de x. Perfecto, esto está simple. ¿Cuál es el integral de x sobre y cuadrado diferencial de y? Esto de acá es menos x sobre y, ¿no? Perfecto. Más la integral de 1 sobre x diferencial de y es y sobre x. Más phi de x. Perfecto. ¿Sí? Esto quedaría. A ver. Y a la menos 1, sumo 1, menos 1, menos acá. Sí. Está bien. No me olvidé nada de copiar. Sí, esto es 1 sobre x separado. Sí, está bien. Perfecto. Entonces esta sería la ecuación 1. El paso 2 consiste en derivar parcialmente la función f de x, y, en este caso respecto de x, e igualarlo a m. Entonces, derivamos esta expresión respecto de x. ¿Cuál es la derivada de x? 1 sobre y. La derivada de 1 sobre x menos y sobre x cuadrado en este caso. Derivada de phi de x respecto de x. Igualado a m, y mi función m está aquí, ya un poquito más ordenada. 2x es a la x cuadrado menos 1 sobre y menos y sobre x cuadrado. Fíjense que estos de acá son iguales, ¿no? Este con este son iguales, se cancelan. Este con este igual son iguales, se cancelan. Entonces, llegamos a esta expresión. Phi de x es igual a menos 2x es a la x cuadrado diferencial de x. Y esto es lo que tenemos que integrar. ¿Ya? ¿Y esto qué me quedaría? Phi de x es igual a ¿qué? Fíjense, el exponente que tiene x cuadrado, ¿no? Y la derivada de x cuadrado está aquí, ¿no? Que es 2x. Entonces esto se puede hacer por sustitución, ¿no? Y hasta de forma directa, ¿no? Es a la x cuadrado. Como ustedes saben derivar bien, si derivan esto, tienen lo adentro. Entonces está integrado. Recuerden que la integral y la derivada son operaciones contrarias, ¿no? 2. Siguiente, reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1. Ya tienen la solución. F de x, y va a ser igual menos x sobre y más y sobre x más phi, pero phi es e elevado a la x cuadrado. Ahí acaba. ¿Cómo la ven? ¿Fácil? ¿Fácil o no fácil? ¿Fácil o no fácil, jóvenes? A ver, dígame si está fácil o no. Es integral, Sí, ¿no? sí, es tan fácil. Ahora sí. Saquen la captura. Ya estuvo, ¿no?
Ya, jóvenes. Entonces, nos vamos el lunes. Por si acaso, en el examen va a haber una pregunta diferencial exacta, sí o sí. Sí o sí hay una pregunta diferencial exacta. Ya les pasé el práctico, ¿no? A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. ¿Me escuchan? Sí, ¿O ya sí? nos ¿O pasó. sí? Ahí. Sí, ya nos lo pasó ya. Ahí está su práctico, ¿no? Esto le aumenté, ¿no? Porque me preguntaron ya 3 personas de esto. La verdad sí me había olvidado de la masa. Esto es lo que me había olvidado anotarlo. Y bueno, como algunos no entendían que era un cilindro anular, prácticamente un anillo, entonces decidí poner la imagen, ¿no? Para que entiendan, ¿no? El radio interno es R1 y el radio externo R2, ¿no? ¿Ya han intentado hacer el práctico? Está fácil, ¿no? Qué bien. Más o menos. Más o menos, pero está bien, ya vayan haciendo los ejercicios que hemos hecho en clase. Es La importante. última es la más complicada, creo. La 5. La 5, la del fabricante, un modelo, todo eso. Sí. Va, sí, ya está ahí la función que derivar nomás, identificar y derivar. Pero está bien, es pensarlo un poco. No se preocupen, pero ahí tienen ya para practicar la parte 2. Ya saquen el jugo auxiliar. Les aconsejo para el segundo parcial, sí o sí tienen que estudiar bastante. En la que corrigió, en la 2, ¿qué cambié con la masa? Porque creo que salía 2, porque estaba mal. Salía lo mismo. ¿En cuál? ¿En la 2? ¿Aquí? ¿Aquí en el ejercicio? En la que corrigió, en la que le puso el gráfico. La masa. Solo esto nomás. Solo puse la M. Ah, ya. Nada más, solo puse la M, nada más. Me faltó poner la M porque habla de masa, ¿no? Suponga que la masa es constante. ¿Y dónde está la masa? Ya olvidado. Ya, Sí, entonces aquí gracias. ya tienen ya sí o sí van a hacer preguntas así va a haber una de aplicaciones de regla de la cadena. Van a ver diferenciales y lo que venga, pues, ¿no? Ya. Así que recuerden que su examen es de este viernes que viene al otro, ¿no? Ya les había dicho ya. Segundo parcial. Era el 12, ¿no? El 12 le dije. Sí, el 12. Sí, el 12. Sí, ya el 12. Ya listos, jóvenes, vayan estudiando porque va a estar fácil igual para los que están estudiando. Para los que no, síganse un buen matón. Y recuerden los consejos que les di, la anotación voy a ser muy riguroso. No es nomás poner derivada parcial y poner diferencial total, ¿no? O sea, tienen que ver eso. Ya especialmente en las aplicaciones de la regla de la cadena, donde les expliqué bastante bien, ya que no quiero que cometan esos errores. Ya analicen. Ya listos, jóvenes. Nos vemos, se cuidan. Chao, chao. Gracias. Nos vemos, gracias. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Ya.